El bebé. ¿Te has puesto a pensar por un momento cuán sola y oscura queda la escuela a medianoche? Cuando por sus pasillos y salones no hay nada más que el eco de mil risas y gritos rebotando en las paredes. Ahora imagina cómo se veía aquella primera en Guadalajara, una de las más grandes con sus dos edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este aterrador relato, el enorme patio de concreto ubicado en medio de estas majestuosas construcciones. Solo una barda de 3 metros de alto separaba el velador de la escuela y las luces callejeras. El pobre don Epifanio vivía siempre en la oscuridad, acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche, sin nada más de compañía que una vieja lámpara de mano iluminando su camino, los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises brillando como fantasmas, una pluma y un lápiz tirados por ahí, un libro roto por allá, en fin, la misma escena noche tras noche. Que escuela tan bella, una de las primeras construidas en la capital de Jalisco. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre hasta esa noche. La última estaba en el segundo piso del edificio. Cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. ¿Quién anda ahí?, preguntó Epifanio, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le había dejado una broma de recuerdo. Mientras se acercaba al 2B en el grupo de Carlitos, un travieso niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paso habitual. Sí, sí, sé que fuiste tú, Carlos, ahora sí irás a la dirección, se repetía mientras se acercaba hasta el salón, que ya hacía más oscuro que su vieja lámpara. Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo dos veces, don Epitafio dio vuelta a la manija. Esta vez sabía lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a los roedores. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse, y en cuanto su lámpara pasó por delante pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba allí. Pero aquello no era suficiente, así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón mientras pensaba furioso. Ahora sí estás en aprietos, Carlos. Mira que hacerme perder tanto mi tiempo. Pensamiento que se interrumpió con el repetido ruido extraño. Esta vez pareció un silbido y un tanto rasposo. En el aire en el aire pensó una vez más. Luego un aullido terminó por convencerle que algo andaba mal. Decidió caminar hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño sonido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó al comprobar que el sonido venía del tercer piso. ¿Qué podía estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió, esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar, y no era para menos. Si algo le temía a don Epitafio era a un asalto. No podían imaginarse estar cara a cara con unos maleantes, pero ¿cómo se pudiera haber metido? Se preguntó mientras la frente se le llenaba de sudor. Quizás los equipos de cómputo es lo que estaban buscando. Continuaba cuestionándose, pero ¿a quién se le ocurriría buscar computadoras en el tercer piso? Y si bajo para llamar a la policía. No podrían tardar más de 10 minutos, seguían pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba allí, y al final del pasillo era no podía ser posible, pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Epitafio se erizó, y el viejo comenzó a pensar mil cosas mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso sería un gato herido, o quizás alguien que busque refugio? Pero no era así. Al abrir la puerta, el llanto sonó más claro, y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado y tal vez no servía, pero eso no importaba. Allá, detrás del último pupitre, en el rincón más lejano de la puerta, estaba en el bulto. Nadie más. Esta vez sí estaba convencido. No podría ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habría dejado ahí? ¿Y por qué? Se preguntó mientras lo tomaba en brazos. Sus chillidos hacían retumbar el salón. Debe estar hambriento por la forma en que llora, continuaba pensando con un epitafio. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas, como qué darle de comer. ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara del maléfico ser, un angelical bebé,
Un angelical bebé de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que sigue ya no pudo relatarlo de manera congruente pero en epitafio. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló, otros que trató de morderle en el cuello, con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible que pasa sus últimos años en un manicomio de esta misma ciudad, y lo único que nos puede contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz. La hora macabra. La siguiente historia se desarrolla en las entrañas de nuestra Ciudad de México, justo cuando la campana del reloj marcaba las 12 de la noche. Aquella casa de la calle 5 de Mayo había permanecido 20 años deshabitada, aunque para algunos vecinos en realidad tenía 21 años sin ocuparse, y no era para menos, ya que los sucesos ocurridos en el año 1980 dejaron huella en la memoria de todos los moradores. Cierta mañana de mayo llegaron a habitar la casa marcada con el número 2 una pareja de recién casados. Ambos eran muy jóvenes aún, pero se dice que reñían a todo momento. Por las noches los gritos daban fe de que los cónyuges se golpeaban mutuamente. El motivo era que Antonio se había dado cuenta de la relación amorosa que sostenía su marido, Antonia, con su marido con su mejor amiga. El primer aniversario de su matrimonio estaba próximo, y justo ese día por la mañana Benjamín salió apenas tocadas las 8 de la mañana. Se vio, como ya era costumbre, con Laura, su amante, en la esquina, y ambos abordaron un taxi que los conduciría a su trabajo, mientras que Antonia no tardó ni 15 minutos en asomarse a la calle para guardar todas las habladurías de que se escuchaban en su entorno. La joven era muy callada y solo tenía una amiga, la vieja Juana, quien día a día trataba de aminorarle su tormento. ¿Por qué tan temprano?, preguntó la vieja al notar las lágrimas que brotaban de Antonia. Creí que por ser nuestro aniversario no se vería con ella, respondió con gran tristeza la bella joven. Sabe, Juana, hoy también hace 2 meses que descubrí su infidelidad. Además, ambas mujeres conversaban sobre el calvario sin importarles las miradas indiscretas de los vecinos. Todo parecía normal, a excepción de una pequeña bolsa blanca que celosamente llevaba Antonia entre sus manos. Ella había estudiado para química, pero el matrimonio jamás le permitió ejercer. Por el contrario, tenía que quedarse en casa aún sabiendo que su marido se divertía con la que había sido su mejor amiga. Entró la joven en su casa actuando de manera muy extraña. No dejó pasar a Juana, argumentando que debía preparar la cena. De esta manera pasaron las horas, y a pesar de que llegó la noche, su marido no apareció. Justo cuando el reloj marcaba las 12, Benjamín atravesó el portón de la vieja casona con algunas copas de más. En ese momento Antonia salió a recibirlo, pero la discusión no se hizo esperar. Estabas con ella, ¿verdad?, reprochaba a la pobre mujer con los ojos llenos de lágrimas. Benjamín, sin pensarlo, golpeó a Antonia, quien se fue a estrellar fuertemente contra la pared. En ese momento cruzó una idea macabra por la cabeza de Antonia. Te dije que sería la última, decía con una mirada llena de rabia. Al dar la media vuelta al dar la media vuelta y subir por las escaleras, Benjamín, furioso, la tomó del brazo y le confesó que sí, en efecto, estaba con ella, y que iba a tener al bebé que nunca le había podido dar. Aquellas palabras retumbaron con un tremendo eco maléfico. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que pasó aquella noche. Los vecinos solo recuerdan un grito de dolor y angustia. Después, siendo ya las 6 de la mañana, hubo un gran alboroto fuera de la casona, como si algo interpusiera la paz y la armonía entre los vecinos y aquellas viejas calles. El cuerpo desmembrado de Benjamín aún permanecía tirado al pie de las escaleras, bañando de sangre. De Antonia solo se supo que la pobre parecía como desconectada del mundo, como si estuviera en un trance del que nunca pudiera volver, lo cual no pudo ayudar a la policía a descubrir el verdadero motivo de la muerte de Benjamín. Fue así como esta historia quedó en el olvido. Pasaron 20 años antes de que alguna familia quisiera volver a habitar aquella casona, y no era para menos, pues se contaba que por las noches se escuchaban los gritos aterradores de aquel infeliz hombre, y hasta juraban los vecinos que veían el espíritu paseándose por los jardines. La nueva familia acababa de llegar de provincia. El señor Tomás, jefe de la familia, aceptó un empleo en la vieja maquiladora del centro. Sus dos hijos, Mónica de 2 años y Juan de 7, se quedaban solos hasta entrada la noche, ya que su madre trabajaba hasta la tarde en un hospital. Durante el primer mes en la casona, Juan no paraba de burlarse de su hermana, quien todas las noches lloraba sin cesar. Ya por la mañana le reservaba unas cuantas bromas para hacerle rabiar. Mónica tiene miedo por las noches, decía con regocijo mientras se preparaba para ir al colegio. Cállate, Juan, gritó con desesperación la pequeña. Justo en ese momento la bella madre cruzó la puerta. ¿Qué sucede aquí?, preguntó en tono fuerte al ver que ambos niños se correteaban. Juan no perdió el tiempo para burlarse de su hermana. Es que Mónica tiene miedo. Cállate, dijo la pequeña frunciendo el entrecejo. La madre regañó a su inquieto hijo y
prosiguió a preguntar lo que sucedía. Quizás era la presión de no atender a sus padres durante el día y tener que hacerse cargo del travieso de Juan. Fue por eso que trató de referirse a ella en tono suave. ¿Te sucede algo?, preguntó sin obtener respuesta. Sabes que quisiera que me contaras lo que te sucede. Continuaba sin respuesta alguna. En ese momento se escuchó el llamado para que los niños salieran hacia el auto donde ya les aguardaba su padre. Aquel tema no se volvió a tocar. La madre pensaba que con un regalo la niña se sintiera mejor, y de esta manera le compró la muñeca más bonita que pudo encontrar en una tienda, pero cierta noche Juan no pudo evitar hacerle caso a su hermana, quien permanecía llorando arriba de su cama. ¿Qué te pasa, Mónica?, preguntó el niño al entrar sin permiso de su habitación. Nada, respondió Mónica sin parar de llorar. Vete. Pero esta vez Juan estaba convencido de que quería saber el motivo por el cual su hermana lloraba noche tras noche. Dime qué te sucede. Ya han pasado meses y tú lloras toda la noche. No te gusta cuidarme? Mónica miró con ternura a su pequeño hermano. Será mejor que te vayas o mañana no te levantarás. Yo siempre me levanto, afirmó el pequeño. Tú eres la que actúas de una manera extraña últimamente. Ya te dije que te vayas, interrumpió ella demasiado molesta. Juan supo que en realidad Mónica no estaba dispuesta a contarle nada, por lo que mejor se retiró a su cuarto para continuar con el tormento de escuchar a su hermana, quien seguía llorando. A la mañana siguiente Mónica tomó del brazo a Juan y le dijo: «Hey, ¿en verdad quieres saber qué me pasa?». Juan se estremeció por completo con solo escuchar esas palabras, pero permaneció muy atento. Al terminar Mónica con su versión, Juan echó a reír de tal manera que ella se molestó. «¿Entonces no me crees?». «Claro que no», continuaba riendo. Mejor dile a mi madre que ya no quieres cuidarme y a seguir inventando tantas cosas». Mónica, desesperada, le advirtió que aquella noche lo despertaría justo antes de la medianoche y le invitaría a que fuera a su habitación para que presenciara con sus propios ojos aquella pesadilla que noche a noche tenía que soportar. Juan, en cambio, no paraba de reír, tomándolo como una simplicidad. En el día pasado de lo más normal, y a Mónica se le iba de la cabeza la idea de llevar a su hermanito aquella noche a su habitación. Siendo las 11 de la noche, se escucharon los pasos de la feliz pareja que regresaba de laborar. Fue entonces cuando Mónica consideró que era momento oportuno para ir a traer a su hermano. No le costó trabajo levantarlo, pues en ese entonces Juan ya estaba acostumbrado a despertarse gracias al llanto de su hermana. Ambos niños llegaron hasta la amplia cama que daba justo a la ventana y permanecieron en silencio, pero los minutos pasaron y Juan, derrotado por el cansancio, se entregó al sueño. Pero aquel silencio en que permanecía la habitación se terminó cuando escuchó muy de cerca el llanto de su hermana. Se levantó de inmediato, olvidándose de las palabras de su hermana, y preguntó mirándola: «¿Qué te pasa?». Mónica no pudo hablar, en cambio permanecía señalando hacia la ventana. Juan volvió su mirada con incredulidad, y fue en ese momento cuando soltó en llanto tan parecido al de su pequeña hermana. De esta manera pudo mirar la aparición demoníaca de noche a noche atormentando a la pobre Mónica. En efecto, junto a aquella ventana estaba un hombre vestido de negro cubriéndose el rostro con la mano. Ambos pequeños lloraron tanto que aquella noche que sus padres no tuvieron más remedio que buscar otro hogar lejos de aquella casona. Cuentan los vecinos que lo único que pudieron describir con exactitud de los pequeños fueron aquellos enormes ojos rojos y el sombrero de bombín que lucía la espectral aparición, y es que no había explicación para lo que ocurrió esa y todas las noches anteriores, ya que aquella habitación quedaba exactamente en el segundo piso de frente a la calle del 5 de Mayo. Algunos vecinos que pudieron entrar a la propiedad dicen que en aquellas fechas la mancha de sangre donde permaneció Benjamín volvió a aparecer como si este acabara de morir. Incluso hay quienes afirman que todavía por estos días se pueden escuchar los gritos y lamentos cuando la campana del reloj marca siempre la medianoche, hora en que cree murió el pobre Benjamín, cuando, de acuerdo con las visiones y creencias de los vecinos de aquella época, su asesinato sirvió para maldecir el lugar, invitando a pasar el mismo demonio. El aviso: hay una carretera que va de Puebla a Veracruz, la, la cual es oscura y sin visibilidad por las noches. Incluso dicen que cuando llueve baja tanto la neblina que no permite ver absolutamente nada, ni siquiera los bordes de esta. Y es precisamente ese lugar el sitio donde aconteció la siguiente historia. El tío de un viejo amigo cuenta esta historia con tal sentimiento que contagia hasta el más duro de corazones. Se le llenan de lágrimas los ojos. Incluso hay quienes han abandonado la sala antes del final por la pena de verlo llorar, pues siempre hay alguien que quiere escuchar la historia y se aguanta la pena de mirarle.
Esa noche del 1 de noviembre de 1995, justo al doblar en aquella solitaria carretera, ni una sola estación dijo con molestia al no poder sintonizar su radio. No podía presumir que se dirigía a gran velocidad a Veracruz, ya que los pronósticos anunciaban mal tiempo, aunque apenas la briznita se dejaba sentir y todavía había un poco de luz. No se atrevía a pisar más el acelerador. Después de todo llegaría a dormir a Orizaba. Al llegar a la curva conocida como peligrosa, alcanzaba a ver a un niño a mitad de la carretera frente a la carretera. Frena rechinando las llantas y todo. Pero ¿qué le pasa a este mocoso?, dice con furia el señor, quien solo alcanzó a mirar el escuincle correr hacia la orilla perdiéndose entre los árboles. No puede tener más de 5 años, piensa, pero esta me las paga. Mira que estarse atravesando así en esta carretera como si no fuera difícil transitarla. Se detiene en el acontecimiento y trepa contra abajo una colina. Al tropezarse con una piedra su coraje aumenta. Mira que hacerme esto, pero ya verá, continuaba pensando mientras se agachaba para sobarse, y cuando levantaba la cabeza mira al niño justo enfrente de él. Recuerda que era muy moreno, llevaba solo una camiseta azul y en su mano derecha llevaba consigo un muñequito. El tío intentó gritarle por lo menos decirle una grosería, ya que su imprudencia no había sido para menos. Justo en ese momento el pequeño le sonríe con una boca chimuela y no le deja decir nada, porque se lleva el dedo a la boca y le dice, señalando el camino que se podía apreciar abajo. Solo de esta manera pudo percatarse que dos camiones de pasajeros pasan como locos por los dos carriles de la carretera jugando carreras. La velocidad era tal que en cuestión de segundos se pierden de vista. Mil cosas le pasaron por la cabeza, como qué hubiera pasado si he estado ahí en ese momento. Después de unos segundos el tío recuerda al niño. Claro, ahora era él quien le salvaba la vida. Si el niño se hubiera atravesado, quizás ahora, pensó, y enseguida volvió hacia donde estaba el pequeño. Y en ese momento, cuando notó que el niño ya no estaba, ni el ruido del viento, ni una casa, nada, absolutamente nada, solo la oscuridad del monte, concluye su historia sin poder explicar de dónde salió que el pequeño. Incluso hay quienes afirman que todavía en esa carretera, si uno transcurre con el auto sucio, puede percatarse al llegar a Orizaba con unas huellas de manos pequeñas, pues han puesto su recuerdo. El Sacramento. Las noches en la Ciudad de México fueron siempre muy tranquilas desde hace 60 años, sobre todo en el viejo pueblo delante de la villa, allá por la Basílica de Guadalupe. Incluso los habitantes de los Remedios sabían que pronto el nuevo padre llegaría y habría nuevamente misas. Un par de semanas después, y el cansado padre se retiró ese viernes a dormir más temprano de lo acostumbrado. Llevaba apenas 3 meses en el pueblo y la gente lo había aceptado con gran entusiasmo. Dormía ya profundamente cuando lo despertaron fuertes golpes en la puerta. Los golpes no cesaban, por lo que el padre finalmente respondió. ¿Quién llama a la puerta? Se escuchó más llamados. El padre se levantó y tomó su reloj. Ya es tarde, ¿qué se les ofrece hasta ahora? Sin recibir respuesta, solo el aumento de golpes en la puerta. He dicho que quién es. Levantándose de la cama alcanzó su sotana. Si tuviera la bondad, padre, le contestó, lo necesitamos porque nuestra madre está muy enferma. Ya llamaron al doctor, le preguntó la pregunta del religioso no sobraba. En aquel pueblo mucha gente trataba de curar sus dolencias con remedios caseros. Padre, hace mucho ya no hay remedio, respondió la voz que provenía de afuera. El padre, al escuchar esto, prometió salir enseguida. Solo me cubro. Como pudo el soñoliento sacerdote se vistió y tomó lo necesario para realizar el rito de la extrema unción, ya que este sacerdote es católico, se le da a los enfermos que están en peligro de morir para que Dios los perdone de sus pecados. Al salir, dos hombres jóvenes vestidos de negro lo guiaron a toda prisa por las desoladas calles. Después de varias vueltas llegaron a un zaguán por el que entró a una casona que no creía haber visto antes. Solo hasta ese entonces se dio cuenta de que no conocía a sus guías. Nunca había estado en misa o en el mercado. Días después llegó a la conclusión de que nunca les vio la cara aquella noche. Eran solo una visión borrosa en su memoria. Entró solo a aquella habitación oscura, iluminada únicamente por enormes velas rojas. Al fondo, sobre una cama desvencijada, estaba la moribunda. Su respiración apresurada solo se interrumpió por un momento. Qué bueno que ya vino, padre, dijo con trabajos la anciana. El padre se acercó. Voy a empezar, hija. Mientras le aplicaban los santos óleos, algo le molestó mucho al religioso. Tal vez era la desvelada o la caminata en la noche, o la frialdad horrible de la frente que tocaba. Por Dios,
qué no hay nadie que le dé otra cobija?, pensó furioso. Terminó rápidamente mientras murmuraba un simple que Dios te bendiga. Por un momento fijó su vista en aquella boca desdentada. La piel de la anciana estaba tan arrugada y vendosa, la mirada entre ansiosa y perdida. Salió a toda prisa y caminó ya sin compañía a su casa. Pensó que ni siquiera había tenido la atención de acompañarlo de regreso. A la mañana siguiente, muy temprano, notó su olvido. ¿Cómo pudo olvidar un sacerdote un libro de ritos en cualquier lado? Salió deprisa, en tanto deslumbrado por el sol, a buscar la calle de la noche anterior. No le costó mucho trabajo dar con ella. Después de todo, el Rosario nunca había tenido calles tan derechitas, y en especial aquella. Ahí estaba la casona, tan oscura como antes. Tocó con moderación la campana. A la séptima vez que la tocó, un vecino salió a preguntarle: ¿qué desea, padre? Olvidé mi libro ayer cuando vine a atender a una enferma, respondió con seguridad. El señor lo miró dudando. ¿Aquí, padre? Sí, hijo, estoy seguro de que fue aquí. Dudo un momento, no creo haberme equivocado. El señor continuó mirándole fijamente. Padre, no quiero contradecirlo, pero tendría que mirar bien el número. El padre se mostró molesto y terminó afirmando: no creo haberme confundido, apenas anoche estuve aquí. Pero si en esta casa no vive nadie desde que terminó la revolución, afirmó el vecino. ¿Cómo de que no? Aquí estaba una anciana y sus dos hijos, dijo el padre. Pues sí, continuó el vecino. Eso sí es cierto, pero la vieja murió hace ya 15 años sola, porque sus dos hijos los fusilaron en la guerra. Ya ve cómo eran antes, dijo el vecino que no parecía tan viejo como para saberlo. Mira, hijo, estoy seguro, dijo el padre, esta casa no es como para olvidarse, pero sí olvidó su libro, padre. El padre guardó silencio por unos segundos. Mira, puedo entrar. Ya le dije que no vive nadie, se acercó del vecino, pero déjeme brincarme por atrás para abrirle. Apenas le abrieron, el sacerdote corrió al cuartito del fondo. Todo estaba lleno de polvo. No había muebles, olía mal, como si en el aire mismo hubiera podido salir en años, pero allí encima de la mesita estaba su libro, tan cubierto de polvo como si nadie lo hubiera tocado durante muchos años. La calle de la resucitada. Cada calle, rincón y ciudad tiene consigo historias que han enorgullecido, quizás atemorizado a los pobladores. Incluso hay quienes se han familiarizado tanto que ya ni temen transitarlas por las noches. Algunas de ellas han desaparecido con el paso del tiempo. Este no es el caso de nuestra historia, ya que para los habitantes de Zacatecas, muy en especial en el centro de la ciudad, cada vez que llega un nuevo morador, los vecinos cuentan la leyenda. Es así como la han podido conservar, para que no se atemoricen si en una noche fría, andando por las calles, se encuentra con las sombras de la resucitada. Todo comenzó en el mes de mayo, cuando doña Luisa Villanueva salía del templo. Ella era precisamente la flor más bella del lugar. Su belleza despertaba la admiración no solo de los caballeros, sino de las damas, que además la envidiaban. La bella mujer era tan discreta y muy a pesar de escuchar frases como seguro estoy de que no hay mujeres más hermosas que ella. Nunca mostraba signo de atención. No era secreto que ella estaba comprometida con el viejo regidor. Sin embargo, los caballeros respetaban su decisión sin ni siquiera acercársele. Pero aquello no significaba que no suspirara a sus espaldas, hasta que cierto día un gallardo joven se acercó a a un par de admiradores. No hablen de doña Luisa en mi presencia, ni tampoco piensen en ella. Al escuchar esto, los dos hombres vuelven sus miradas furiosas hacia aquel joven atrevido. ¿Qué dijiste?, preguntó furioso el más grande de los dos. Lo que escuchaste, guarden sus inútiles pensamientos para otra dama que no sea Luisa. ¿Pero qué te sucede?, continuaron furiosos. El gallardo joven enseñó una pistola. Lo oyeron, y a quien no le parezca que se mida con mi pistola. Los dos hombres se dieron la vuelta y sin más importancia se alejaron del atrevido joven, que sin perder más tiempo se fue caminando tras doña Luisa. Inútil fue siempre con con aquella bella mujer comprometida en matrimonio con el regidor. Sin embargo, el joven no se daba por vencido. Debes saber, doña Luisa, que mi pecho está inflamado de amor por ti, y que es eterno el sufrimiento al encontrarse con tu desprecio. Doña Luisa volvió su mirada y sin detenerse: no insistas, sabes bien que estoy comprometida. Lo sé, continuó el joven sin importarle, pero sabes que dispuesto estoy hasta morir por ti. Doña Luisa, molesta ante la insistencia de don Jorge, aceleró sus pasos, pero el desdichado hombre era tan terco que se plantó a enfrentar a la plaza y comenzó a gritar: escuchen todos, deben saber que amo a esta mujer con toda mi alma. Si hay alguien a quien se oponga a ello, hágamelo saber. Antes
Ante estas palabras, un señor de avanzada edad dispuso de la palabra. Debes tener respeto por quien no está en este momento. Tengo entendido que doña Luisa contraerá matrimonio con el regidor Roberto Rubalcaba. Deberías ir frente a la casa del regidor y gritar tal canallada. Don Jorge se acercó hasta el señor y con gran valor dijo: pues sea usted quien vaya hasta la casa del regidor y dígale que lo reto a duelo. Aquella conversación fue interrumpida por don Joaquín, muy amigo del regidor. Vaya escándalo, don Jorge. Veo que no sabe respetar a una dama, y créame que no es necesario que el regidor se tome la molestia de venir hasta aquí. Yo acepto el duelo. Doña Luisa caminó deprisa, pero el gallardo joven la detuvo una vez más. Esperen, esperen. A mirar el duelo. Silencio un momento. ¿No ves que todo esto lo hago por ti? Yo no quiero seguir escuchando, dijo Luisa con los ojos llorosos. Solo pido que me dejes en paz. No, interrumpió don Jorge tomándola del brazo. Tú me escucharás, así sea en el mismo infierno. La lucha fue breve. Las ansias de don Jorge por quedar bien frente a su amada hizo que de un solo tiro muriera su contrincante. Una vez que el duelo terminó, confirmó: y escuchen bien, todos son testigos. Decirle al regidor que esta noche lo espero en el puente de San Dimas. Esa misma noche don Jorge guardó la llegada del regidor, quien seguramente desearía defender su honor y el amor de doña Luisa, mas el regidor no acudió a la cita. En su lugar se acercaron del puente de San Dimas dos misteriosos hombres cubiertos con sus caras. Cautelosos avanzaron hacia el caballero. Don Jorge preguntó con voz ronca a uno de ellos: el mismo, ¿qué se les ofrece? Ambos se acercaron y sin más desenfundaron sus pistolas y le prepararon un par de tiros, los cuales fueron muy certeros. Una vez que lo creyeron por muerto, se dieron a la fuga. Al amanecer, el fraile Felipe descubrió a don Jorge muy malherido. Fraile, decía con voz débil: ayúdeme, dos malandros me atacaron. Ave María Purísima, hijo, aguarda, voy por el médico. El fraile salió corriendo por ayuda. Don Jorge finalmente fue llevado a su casa, donde el médico le extrajo las dos balas que entraron en su cuerpo. Una vez que la fiebre bajó, su sirviente se quedó al cuidado, pero aún continuaban con las alucinaciones. No me atormenten, diablos malditos. El sirviente era supersticioso y ató a don Jorge a la cama. Una vez que recobró el conocimiento: ¿por qué me tienes atado, siervo del demonio? Señor amo, para que no se lo llevaran los malos espíritus. Don Jorge molesto: ¿pero qué dices? ¿Por qué dices eso? Porque sus heridas fueron producidas por armas hechizadas. El criado le explicó que aquellas heridas no sanarían hasta no ser curadas por manos de hechiceros. De esta forma le recomendó un brujo poderoso, conocía de sus poderes y sabía que nadie más podía hacerlo. Don Jorge aceptó, no sin antes recordarle lo que le pasaría si el hechicero fallaba. Esa misma noche condujo ante su amo a un viejo repulsivo. Amo, he traído al hechicero. ¿Podrían sus poderes calmar estos males que me aquejan?, preguntó reincorporado don Jorge. El hechicero levantó las manos y con voz temblorosa dijo: quien domina la vida y la muerte es capaz de dominarlo todo. Se aproximó hasta él. Sabe que poseo poderes de mis antepasados y lo mismo puedo dar la muerte que devolver la vida. Solo hay una forma de creer, dijo con sarcasmo don Jorge: cúrame. El brujo comenzó con una serie de invocaciones demoníacas. Después cubrió con hierbas frescas la frente de don Jorge y aplicó cataplasmas de plantas astringentes sobre las heridas. Y cuenta la leyenda que 3 semanas más tarde estuvo curado, y en lo primero que pensó fue en doña Luisa. Pero recibió un golpe en el corazón cuando su criado le dio la noticia de que ya había sido desposada con el regidor. ¿Y por qué no lo dijiste? Espeto sacudiendo a su criado. Pero te juro que le arrancaré de los brazos de ese viejo. No veo cómo amo. El regidor ya la tiene muy bien vigilada día y noche. Silencio un momento. El regidor la tiene encerrada más como prisionera que como esposa. Fue entonces cuando a ambos les cruzó la misma idea por la mente: llevar de regreso al hechicero para que a través de sus invocaciones lograra que doña Luisa le amara. Pero el criado no localizó al hechicero sino hasta 10 meses después. Una vez que lo tuvo nuevamente delante de él, le habló sobre sus más fervientes deseos. Nada hay más fácil, dijo el hechicero. Unas gotas de este elixir le harán caer a sus brazos. No conforme con eso, don Jorge dijo: no la quiero tener por momentos, quiero que sea mía para siempre. Entonces debes aguardar 9 días, tiempo en que hará efecto mi hechizo. Pues comience ya, interrumpió Jorge.
Te daré cuanto quieras, riqueza, oro, propiedades. Hay algo más valioso, señor, concluyó el hechicero con voz maléfica. A la mañana siguiente el repugnante viejo comenzó sus extrañas ceremonias, pero 6 días después don Jorge recibió la terrible noticia de que doña Luisa había muerto. Creyendo que había sido culpa del hechicero, viajó de regreso de pronto a buscarle. Maldito brujo, hijo de mil demonios, ¿qué diablos le has hecho a doña Luisa?, dijo furioso al entrar a la choza. El brujo levantó las manos. Un mortal causó la muerte de doña Luisa, es la muerte misma que la ha reclamado, y solo de esta forma podrá ser suya. Se acercó hasta él y con voz ronca continuó: para siempre. Puedo sacarla de la tumba y entregártela. Los ojos de don Jorge brillaron de codicia y deseo. No me importa nada, no me importa si la sacas del mismo infierno, la quiero para mí. Solo recuerda que tengo poder sobre la muerte, pero debes pagarle a alguien. Pagaré lo que sea y a quien sea con tal de tener a doña Luisa. Con estas palabras abandonó la choza y del hechicero recordando las últimas palabras de este. Dentro de 9 noches estará a tu lado, solo tienes que esperar. Durante las noches que faltaban para la novena, don Jorge pensaba ya confundido que el hechicero le devolviera a doña Luisa. Analizó todo y se repetía a todo momento que ella no había muerto, que todo había sido un engaño del hechicero para poder llevársela. No importaba cuánto pagara por ella, lo esencial ahora sería tenerla. Dice la leyenda que llegó la novena noche. Noche de la macabra ceremonia, el brujo pintó un círculo sobre la tumba y en medio ardían 3 huesos, hierbas, y mientras repetía: 9 son las puertas de la muerte, 9 las noches que esperan el alma de Luisa. Concluida la ceremonia, Luisa, mortuoria y pálida, obedecía las órdenes del brujo sin que nadie los interrumpiera. Llegaron hasta la casa de don Jorge y ante ella el brujo le dijo al joven: ahora ahora debes ir y entregarte en brazos de quien te ama y por quien volviste a la vida. Al entrar a la casa, don Jorge la recibió con gentileza. Luisa ya te esperaba, corrió a tomarla entre sus brazos y fue entonces cuando comprendió que en realidad la joven sí había muerto y que por obra del hechicero estaba nuevamente viva. No importaba si has venido de la misma muerte, Luisa, no me importa nada. Ante sus palabras ninguna respuesta, pero a él nada le importaba. Y con aquel cadáver insepulto vivió don Jorge en una capilla del jardín de la casa durante el día, y como sonámbula sin voluntad, la muerte andante penetraba en la casa principal al caer la noche. Varias de esas noches curiosos y trasnochadores vieron a esa mujer, pero no se sabía si estaba vivo o era un ser del otro mundo. Pero no faltaban quienes una noche fueron a husmear a través de la reja del jardín. Miren, esa mujer está muerta. Se escuchaban los gritos aterradores. Sí, es un fantasma. Fueron 2 quienes se atrevieron a mirarla fijamente. Guarden, ¿saben a quién se parece? Cielo santo, a doña Luisa, pero ella está muerta. Aunque corrieron los rumores, ninguno de los presentes hizo la denuncia, pero a la novena noche todo acabaría cuando don Jorge extendió los brazos a su amada. Por primera vez habló al respecto de... por primera vez habló el espectro de la mujer. Debes venir conmigo, el reino de las sombras, el plazo se ha cumplido. Al mirarla, don Jorge quedó paralizado al darse cuenta de que el bello rostro de la joven se había convertido en un descampado esqueleto. No, caminaba hacia atrás. Aléjate de mí. Y salió despavorido por las calles, echando a correr enloquecido. No quiero ir. Y no se detuvo hasta llegar a las puertas de la iglesia, donde llamó angustiosamente. Al abrirle, rogó al padre que lo confesara. Una vez que se confesó, el padre lo miró con terror. Debes volver a casa, hijo. Tu pecado es tremebundo. Has conjurado el demonio por ir a nuestro mundo a una muerta, y no lo puedo perdonar, ni tampoco guardar silencio ante tamaña falta. No, padre, por favor, no me ordene tal cosa, no me haga volver a la casa. Sin decir más, salió corriendo sin rumbo a las calles, enloquecido, gritando incoherencias como si fuera perseguido por demonios. Una vez que el padre reveló el secreto del santo oficio, llegó hasta la casona para descubrir el cadáver, buscando inútilmente el nombre de... El, al hombre que recurrió a la hechicería, al demonio, para satisfacer enfermísima cabra pasión. Capitán, no hay nada de ese hombre, deben seguir buscando. Cuando llegó a la capilla, descubrieron el cadáver de quien fuera la hermosa doña Luisa. Miren, ese perverso adorador del demonio vivía con el cadáver de la esposa del regidor. Ante los ojos atónitos de todos, Luisa parecía recién muerta por lo conservada que estaba. Cosas del demonio, no hay otra explicación a tal fenómeno. Ciertamente esa misma noche descubrieron a un hombre ahorcado, quienes vieron al gallardo joven. Dicen que llevaba en su mejilla la marca del demonio, y que no cabe duda de que se trataba de don Jorge. Hay quienes afirman que todavía por la noche se puede ver a doña Luisa caminar de una vieja capilla hasta perderse en lo que fuera la vieja casona. Hace tanto que aconteció aquella terrible historia, pero dicen que si ven a un brujo por la ciudad no deben ni mirarle, porque es el mismo diablo en persona.